Los acuerdos de hoy en La Habana se constituyen en el hecho histórico más importante de Colombia en los últimos 50 años. Como consecuencia de los acuerdos firmados en el día de hoy, al menos en lo que respecta al marco de justicia transicional en materia penal, la posición de la Fiscalía General de la Nación es la de que estos acuerdos, además de constituir un hecho político muy importante, se constituyen también en un hecho jurídico que empieza a tener consecuencias en todo el ordenamiento colombiano. La firma de un acuerdo de paz tiene efectos jurídicos, se convierte en una fuente normativa muy importante que vincula no solamente al gobierno nacional, sino a todas las entidades del Estado. En virtud de este primer acuerdo, en materia de justicia transicional, en el día de hoy he impartido instrucciones muy precisas a la Fiscalía General de la Nación para que se suspendan todas las imputaciones que estaban programadas contra la cúpula de la FARC. La Fiscalía tenía programado en este segundo semestre realizar imputaciones contra más de 50 miembros de la cúpula de las FARC, es decir, del secretariado de su Estado Mayor por graves violaciones a los derechos humanos. Es necesario suspender estas imputaciones porque la Fiscalía General de la Nación debe adaptar de manera inmediata el modelo de investigación que está adelantando a lo que será la justicia transicional cuando se firmen los acuerdos de La Habana. El modelo de investigación que se ha acordado en el día de hoy es un modelo totalmente diferente al modelo tradicional de sistema acusatorio, es un modelo propio para la justicia transicional. Ese modelo tiene unas características muy importantes y es el de que, a pesar de que la Fiscalía General de la Nación sigue siendo el eje central de las investigaciones en Colombia por graves violaciones a los derechos humanos, se abre la posibilidad para que la nueva jurisdicción de paz que se está creando acuda a otras fuentes de investigación de las graves violaciones a los derechos humanos distintos a la Fiscalía General de la Nación. Si bien vamos a ser el eje central de las investigaciones penales, la nueva jurisdicción, el nuevo tribunal, puede acudir a otras fuentes distintas, como las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación, a fuentes abiertas, a investigaciones históricas y sobre todo también se abre la posibilidad para que las víctimas del conflicto armado colombiano presenten inclusive sus propias acusaciones ante el Tribunal Especial que se está creando con ocasión, o que se creará con ocasión de la justicia transicional. En este nuevo modelo, la Fiscalía cumplirá un papel central, pero el papel de la Fiscalía será presentar ante la nueva jurisdicción, ante el tribunal que se creará, un informe investigativo de contexto de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado colombiano. Ese informe de investigación de contexto abarcará las más graves violaciones a los derechos humanos cometidos por las FARC durante el conflicto, como el tema de violaciones al VIH, secuestro, reclutamiento de menores, violencia de género y otras graves violaciones a los derechos humanos. En este informe, la Fiscalía no hará imputaciones ni acusaciones, ni a los miembros de las FARC, ni a sus dirigentes, sino que se limitará a presentar un informe descriptivo con las pruebas con que cuente la Fiscalía de las graves violaciones cometidas por la cúpula de las FARC y por todos los miembros de la insurgencia armada colombiana. La Fiscalía no calificará las calificaciones definitivas
acerca de si se trata de un delito de lesa humanidad o de un crimen de guerra o de otro tipo de graves violaciones a los derechos humanos, la hará finalmente el Tribunal Especial que se creará para la jurisdicción, para la justicia transicional. Esto no significa el hecho de que el hecho de suspender las imputaciones y las acusaciones se paralicen los procesos. No, la Fiscalía General de la Nación suspenderá imputaciones, pero bajo ninguna circunstancia se van a suspender las investigaciones que seguirán adelante para que cuando empiece la justicia transicional tengamos y listos todos los informes centrales de contexto de lo que ha sido el conflicto armado colombiano. En este momento, la Fiscalía General de la Nación investiga más de 38.000 hechos cometidos por las FARC durante el conflicto armado colombiano, hechos relativos a violaciones al DIH, secuestro, violencia, reclutamiento de menores. Pero además de esta cifra integral de más de 38.000 casos, hay una cifra adicional muy impactante que es la cifra del desplazamiento forzado en Colombia, que puede superar más de 50.000 casos de desplazamiento durante el conflicto. Es decir, si sumamos las 38.000 graves violaciones a los derechos humanos que estamos constatando y documentando cometidos por la FARC durante los más de 50 años de conflicto, más los 50.000 casos de desplazamiento, estamos hablando de una cifra que podría ascender a cerca de 100.000 graves violaciones a los derechos humanos en Colombia durante el conflicto armado por parte de las FARC. En este momento, la Fiscalía General de la Nación tiene activos en curso 11.269 procesos contra las FARC, y dentro de esos 11.269 procesos estamos investigando más de 16.000 miembros de las FARC. Es importante tener en cuenta que el modelo de justicia transicional que se acaba de acordar en La Habana va a tener en cuenta las personas que ya han sido condenadas. Es decir, no solamente entran en justicia transicional los casos activos, los miembros de la organización actual que están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación, sino que entrarán los casos de condenas. Y hemos hasta este momento constatado, esta es una cifra que está siendo verificada permanentemente por la Fiscalía General de la Nación, de que ya han sido proferidas 1.858 condenas contra miembros de las FARC. En el acuerdo que se hizo hoy en La Habana, es muy importante destacar que claramente se dice que no van a existir ni amnistías ni indultos por crímenes internacionales. No existirá, por ejemplo, ni indulto ni amnistía por delitos de lesa humanidad. Se permite entonces los indultos y las amnistías para el delito de rebelión y los delitos típicamente conexos con el delito de rebelión, excluyendo los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional. Si acudimos a un concepto de si quisiéramos dar una cifra de los posibles delitos que serían amnistiados o indultados, es decir, delitos de rebelión y conexos con rebelión, excluyendo los crímenes internacionales, podríamos decir que podrían ser amnistiados e indultados más de 15.000 miembros de las FARC en Colombia por rebelión y delitos conexos. Además, podemos decir que de los ya condenados, podrían ser amnistiados o indultados más de 1.689 miembros de las FARC. Uno de los temas también importantes del acuerdo es el de que se pacta un modelo de justicia transicional que cumple con los estándares internacionales, las obligaciones de Colombia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
ante la Corte Penal Internacional es cumplir con el deber de investigar, juzgar y sancionar las más graves violaciones a los derechos humanos. El modelo de justicia transicional en Colombia ha sido elaborado y pactado sobre la base de unos inamovibles, del cumplimiento de estándares que implica la obligación del Estado de investigar y sancionar las más graves violaciones a los derechos humanos. Por esa razón es un modelo de justicia transicional que realiza la justicia, que cumple con el deber de investigación que estará centrado principalmente en la Fiscalía General de la Nación y con el deber de sancionar, porque existirá un tribunal que puede ser mixto, integrado por jueces colombianos, por jueces extranjeros, como sucedió en el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, y que impondrán sanciones restrictivas a la libertad. Es importante determinar que el pacto y lo acordado en La Habana implica que existirán sanciones restrictivas efectivas de la libertad. ¿Qué significa esto? Que en el desarrollo que haga posteriormente el Congreso debe incluirse restricciones reales a la libertad de movimiento, como por ejemplo la obligación de permanecer en ciertas zonas del territorio nacional. Es decir, existirá una restricción efectiva de la privación de la libertad. Las FARC no tendrán entonces una posibilidad de libertad de movimiento por todo el territorio nacional, sino que pueden ser obligados a permanecer en ciertas zonas del territorio nacional. Es importante también destacar que dentro de este modelo se van a incluir a todos los actores del conflicto. Será una jurisdicción para la paz, donde no solamente se va a juzgar la insurgencia, sino que será una jurisdicción, un tribunal que va a juzgar también a los militares, miembros de la fuerza pública y a otros actores del conflicto que no son propiamente combatientes. El modelo también está sustentado sobre la base de que solo tendrán derecho a las sanciones alternativas, que pueden ir de 5 a 8 años de restricción de la libertad, las personas que reconozcan la responsabilidad por los hechos del conflicto armado colombiano, y además existen unas condiciones generales como el desarme como presupuesto básico, la obligación de desarticular las organizaciones al margen de la ley, no solamente en cuanto al delito de rebelión, sino en cuanto a las actividades conexas ilícitas como narcotráfico, el lavado de activos y otro tipo de delitos conexos con el conflicto armado colombiano. En conclusión, creo que hoy hemos dado un paso muy grande para la consecución de la paz en Colombia. Los acuerdos que se hicieron en La Habana son acuerdos producto de un trabajo de muchas mentes en Colombia, y en ese trabajo la Fiscalía General de la Nación, con una gran cantidad de asesores, de expertos internacionalistas, constitucionalistas, ayudamos a construir la fórmula para este proceso de paz. Muchos de los resultados de los acuerdos en el Día de La Habana los he venido sustentando, los he venido afirmando y defendiendo desde hace más de 2 años en Colombia. Aún contra la corriente, sostuve que era necesario pensar en penas restrictivas de la libertad distintas a la pena privativa de la libertad en centro penitenciario. En el día de hoy se acaba de llegar a un acuerdo similar. Eso sostuve como fiscal general de la Nación la necesidad de que las FARC se conviertan en movimiento político y de que se permita su participación en política como parte de la construcción de un nuevo país. En el día de hoy, en La Habana, se acepta por parte del gobierno nacional de que tienen que abrirse las puertas para la participación en política por parte de las FARC. Todas y muchas de las posiciones que contra la corriente, aún a costa de mi prestigio personal,
a una costa de la opinión pública he venido sosteniendo durante 2 años, se ven reflejadas en el día de hoy en el acuerdo más importante que ha tenido Colombia en los últimos 50 años. Tengo un sueño como fiscal, que es el sueño de todos los colombianos, que los niños que nazcan después de firmado el acuerdo conozcan la guerra no por la realidad, sino por los libros de la historia. Vamos a suspender las imputaciones para adaptar inmediatamente el modelo de investigación nuestro a lo que será el modelo de justicia transicional. Se suspenden, se aplazan las imputaciones, se suspenden las imputaciones, pero no las investigaciones. Lo que acontece es que el nuevo modelo no va a tratar con las estructuras tradicionales de investigación y de imputación que trae la actual Constitución, de figura de imputación, de figura de acusación, del modelo típico acusatorio, sino que la Fiscalía realizará grandes informes de contexto sobre las grandes situaciones a la luz del derecho penal internacional, y entonces a partir de ahora adaptaremos nuestra estructura de investigación a lo que será el nuevo modelo. No, las bandas criminales no son actores del conflicto, las bandas criminales no van a entrar en justicia transicional, las bandas criminales tendrán que ser sometidas en los términos de la justicia penal tradicional. A las bandas criminales se les puede otorgar la posibilidad de entregas de negociaciones colectivas, pero es una política de sometimiento. Las BACRIM no entrarán bajo ninguna circunstancia en justicia transicional. Desde luego, este es un acuerdo para la insurgencia y en la medida en que avancen los acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional, pues podrán incorporarse con muy posiblemente con otros temas a los acuerdos de justicia transicional. Señor fiscal, ¿qué va a pasar con los que están ya en las cárceles? ¿En cuánto tiempo saldrían? ¿Va a haber una salida masiva? ¿Qué va a pasar con ellos? Y segundo, ¿qué va a pasar con los procesos? ¿Cómo van a ser los procesos de los militares que están condenados y que podrían ser atendidos por esta justicia transicional? En el momento en que se firme la paz y el Congreso de la República desarrolle el marco de la justicia transicional, el Congreso deberá determinar qué sucede con la libertad de las personas de las FARC que se encuentran detenidas o de la insurgencia. Será una decisión que debe tomar el Congreso de la República, pero lo lógico es que si ya estamos en el proceso de justicia transicional y son personas que entran dentro del marco del nuevo modelo de justicia para la paz, pues hay la posibilidad de que recuperen su libertad en la medida en que se trate de delitos de rebelión y delitos conexos. Con la sola amnistía y el indulto por delitos de rebelión y conexos, pues podrían quedar en libertad gran parte de los presos políticos en Colombia en la medida en que no hayan cometido crímenes internacionales, o salvo que el Congreso de la República establezca causales de libertad especiales mientras se adelanta el proceso de justicia transicional. ¿Cuáles serían los delitos conexos al delito de rebelión? ¿Está el narcotráfico? Mire, la Constitución colombiana y los tratados internacionales no prohíben que el narcotráfico sea considerado conexo con los delitos políticos. El narcotráfico puede ser conexo con el delito político porque no hay prohibición constitucional, no hay prohibición de los tratados internacionales, y si hay una decisión política por parte del Congreso de la República, el Congreso podría considerar que el narcotráfico, cuando es un instrumento claro para el delito de rebelión, podría ser objeto también de amnistías e indultos. Lo que acontece es que si el Congreso toma la decisión de amnistiar o indultar
el narcotráfico como delito conexo del delito político tendrían que ser amnistías condicionadas, porque pueden existir amnistías condicionadas en el sentido de que la amnistía siempre estaría subordinada al presupuesto básico de que las FARC desarticulen las organizaciones que de una u otra forma han contribuido y propiciado el narcotráfico en Colombia. Señor, Aquí la única exclusión desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos es de que no pueden ser amnistiables ni indultables ni los delitos de lesa humanidad ni por regla general los crímenes de guerra. señor fiscal, quisiera que aclaráramos tal vez un poco ese punto. Definitivamente, ¿cuáles son, para que lo entienda mejor la gente, los delitos de lesa humanidad? Y también, por otra parte, quisiera que profundizáramos el tema de los 5 a 8 años de prisión. ¿Cuáles son los guerrilleros que van a tener o no van a tener cárcel y también eventualmente los que afronten penas de 20 años de prisión? Mire, los delitos de lesa humanidad están definidos por la Corte Penal Internacional, por el Estatuto de Roma, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, y fundamentalmente se trata de las más graves violaciones a los derechos humanos, por ejemplo el secuestro, que se puede convertir en un delito de lesa humanidad cuando son producto de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil. Entonces, las graves violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo el secuestro, inclusive la deportación, que es el caso que recientemente se presentó en Venezuela, cuando se constituyen en conductas de ataque sistemático o generalizado contra la población civil, pueden ser objeto de, pueden recibir el tratamiento de delitos de lesa humanidad. ¿Cómo es la otra pregunta, Tibadusa? Para profundizar, los guerrilleros entonces que podrían acceder a la pena de 5 a 8 años con cárcel o sin cárcel, igualmente los de 20 años. El sistema, yo creo que podríamos hablar de que en síntesis estamos frente a un sistema de doble vía. Un sistema que está basado en el hecho de que la pena alternativa es de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad cuando la persona ha contribuido a la verdad, cuando ha contribuido a la reparación, cuando ha reconocido sus responsabilidades históricas, es decir, cuando hay una aceptación de responsabilidades y entra propiamente en el modelo de justicia transicional. Esas personas podrían recibir, sobre la base del desarme y otras condiciones que trae la Constitución, de 5 a 8 años de sanciones restrictivas de la libertad. Pero quien no quiera entrar en el modelo propiamente de aceptación de verdad, de aceptación de responsabilidades, sino que se someta a un modelo más de controversia procesal, de dialéctica, de controversia de pruebas, pues esas personas podrían ser sancionadas hasta 20 años, ellos sí con pena de prisión privativa efectiva de la libertad. Señor fiscal, ¿cómo se va a conformar el...? Gobernadores, alcaldes que han sido condenados por nexos con la guerrilla, ¿podrían quedar indultados también? Es importante determinar que el indulto solamente es procedente por delitos políticos. O sea, solamente procede el indulto cuando el delito base es el delito de rebelión y conexos con el delito de rebelión. Pero la asociación para delinquir, el favorecimiento del paramilitarismo, todos los casos de parapolítica no pueden ser considerados como delitos de rebelión o conexos con el delito de rebelión. Frente a ellos no cabría ni la amnistía ni el indulto. Lo que acontece es que el acuerdo, desarrollando el marco constitucional, establece que todos los actores del conflicto, inclusive los no combatientes, pueden entrar en el marco de la justicia transicional. Es decir, personas que propiamente no son combatientes, que propiamente no son actores del conflicto, pero el entorno, por ejemplo, del paramilitarismo en Colombia, los empresarios que en algún momento prestaron favores al paramilitarismo, los políticos que contribuyeron al paramilitarismo en Colombia podrían eventualmente entrar en el modelo de justicia transicional
y para ellos pues tendrá que pensarse en un tratamiento diferenciado según lo establezca el Congreso. Señor fiscal, ¿usted sabe cómo se va a plantear y se va a conformar ese tribunal? ¿Qué tipo de personas son las que van a eventualmente entonces a definir las condenas? Es importante tomar en cuenta que la decisión es abrir la posibilidad de un tribunal mixto de colombianos y jueces extranjeros, como que recuerde el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia tuvo un tribunal mixto que inclusive trascendió más allá de los asuntos propiamente de justicia transicional penal, sino que entraron en muchos otros ámbitos de legislación interna, inclusive en materias constitucionales, pero es un tema que tendrá que definir la ley, que tendrá que definir el Congreso de la República, cuántos jueces extranjeros entran, cuáles son los requisitos, cuáles son las cualificaciones, pero eso lo tendrá que definir el Congreso de la República, de ahí la importancia del actual acto legislativo que cursa en el Congreso, donde básicamente se plantean dos cosas: un procedimiento rápido de reforma constitucional y de reforma legal, que podría implicar posibilidades de reformas constitucionales en 2 o 3 meses, de reformas legales en 2 o 3 meses, y además una posibilidad de facultades extraordinarias al presidente de la República para desarrollar algunos temas del marco constitucional para la paz. Mi propuesta es de que el Congreso debe considerar seriamente que no solamente se incluyan facultades extraordinarias para el presidente en torno a desarrollos legislativos como estatuto de la oposición, como reforma agraria, etcétera, etcétera, sino que también el Congreso debería darle facultades extraordinarias al presidente de la República para que desarrolle el marco de justicia transicional en materia penal de acuerdo a lo que se dijo hoy en La Habana, porque esas facultades actualmente no están contempladas en la iniciativa de reforma constitucional del gobierno. Señor fiscal, los falsos positivos, la retoma del Palacio de Justicia entraría en esta justicia transicional. Sí, es importante tener en cuenta que la actual Constitución permite que miembros de la fuerza pública que hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos con ocasión del conflicto pueden entrar en justicia transicional. Casos de graves violaciones a los derechos humanos, como la desaparición forzada en el Palacio de Justicia, como el favorecimiento del paramilitarismo por parte de miembros de la fuerza pública, pueden entrar en la justicia transicional. El gran debate es si entran los falsos positivos. Consideramos que pueden entrar en justicia transicional, pero con un régimen especial que implique siempre privación efectiva de la libertad en los casos de falsos positivos, con un régimen especial de tratamiento en caso de colaboración. Señor fiscal, dentro de este modelo de justicia transicional también se habla de lo que va a ser la extradición. ¿Van a ser extraditados los jefes guerrilleros o alguno de los implicados? Si nosotros vamos a un modelo de justicia transicional, donde el delito de narcotráfico se considere como delito conexo a los delitos políticos, como lo expresó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, decaería en ese caso el deber de extradición en Colombia frente al narcotráfico cuando es conexo con el delito político. Bueno, muchas gracias a todos. En el caso del Palacio de Justicia, los militares que están ya y que han pagado ya varios años, ¿podrían quedar también libres? Desde luego, aquí el modelo de justicia transicional no solamente abarca los procesos actuales, los casos y personas que están siendo investigadas y procesadas por la Fiscalía General de la Nación, sino los ya condenados, no solamente por parte de la guerrilla, muchos de ellos pueden ser indultados, sino también casos fallados para miembros de la fuerza pública cuando sean conductas que puedan entrar en el marco de la justicia transicional.